La leyenda que envuelve a la saga artística de los Lucía, la genialidad de esta particular familia, cobra sentido al conocer la historia del verdadero iniciador e impulsor en el conocimiento y la técnica de los guitarristas Paco y Ramón. Estamos hablando del patriarca de la familia, Antonio Sánchez Pecino, un padre duro y estricto que inculcó a sus hijos desde muy pequeños el amor y el respeto por la guitarra española. Es pues necesario adentrarnos primero en la historia del padre y su contexto para descubrir el enorme esfuerzo y la evolución que va a emprender la guitarra flamenca en la segunda mitad del siglo XX. Conoceremos la vida y obra del hermano mayor Ramón y seguiremos sus pasos al lado de su hermano pequeño Paco, que llegará a convertirse en una auténtica leyenda viviente del flamenco. Antonio Sánchez Pecino nació el 5 de febrero de 1908 en el puerto de Algeciras. Como siempre ha sido el caso en España, la mayor parte de la riqueza estaba en manos de una pequeñísima minoría de la población. Si nacías dentro de esta élite, llevabas una vida acomodada y podías dilapidar tu riqueza en toda suerte de placeres, el flamenco incluido. Sin embargo, si se nacía entre las empobrecidas masas, tenías que componértelas, sudar de veras, para llegar a ser algo en la vida. Lo que las masas se esforzaban por obtener cubría exclusivamente las necesidades más básicas: un techo, comida suficiente, ropa modesta y un poco de autosuministrada diversión. La religión proveía la filosofía necesaria para aceptar tal estado de desigualdad, además de hacer asequible para algunos de los pobres una educación básica con la que al menos poder escapar del analfabetismo. Lo más frecuente era nacer en el seno de una familia humilde, y esta consistía en limitarse a sobrevivir. La religión ayudaba a entender y a soportar esta situación y permitía al menos a unos pocos escapar del analfabetismo predominante en la época. Antonio Sánchez Pecino tuvo la oportunidad de asistir a una escuela religiosa el tiempo suficiente para aprender lo más básico. Siendo un niño, Antonio afortunadamente bebió de dos fuentes a la vez, la gitana y la paya. Los gitanos y los payos vivían en los mismos barrios y acudían a las mismas escuelas. El sueño español, en el sentido del sueño americano, no existía excepto para los toreros y artistas de éxito. Las expectativas más altas de la sociedad de la época se limitaban a la supervivencia. La ambición desmedida no marcaba su existencia. Trabajaban para sobrevivir, pero a un ritmo relajado. Había tiempo para las diversiones que podían permitirse. Los hombres podían jugar a las cartas o al dominó por unos céntimos ante un vino abundante y barato, y las mujeres tener sesiones de cotilleo en sus casas, en la plaza de abastos, en el lavandero municipal o en el río mismo. En Andalucía, esta diversión a menudo tomaba la forma del flamenco. Casi todos podían participar de algún modo en estas veladas flamencas. Todos disfrutaban pasando un buen rato por el precio de unas tapas y el vino. Hasta el comienzo de los años 60, el flamenco era bastante local debido a las limitaciones del transporte y de la comunicación. Así pues, Antonio Sánchez decidió, al igual que muchos de sus contemporáneos, recorrer las principales ferias de Andalucía para ganarse un buen dinero extra. De este modo, conoció y comenzó a acompañar a grandes figuras del cante como Manuel Torre y Aurelio Sellé.
Hacia 1930, este era un arte de pobres y por tanto abundaba el analfabetismo musicalmente hablando. No había nadie que les instruyera sobre las varias formas, estructuras y compases del flamenco. Los guitarristas eran pocos, lo cual significaba que la mayoría de los cantaores cantaban sin acompañamiento, desconociendo el compás de cada cante. No sé si era la calle Munición o algo así, había un café que no recuerdo, ¿puede ser Diego Piñero? Puede ser. Un café donde se reunían muchos artistas y entre ellos el padre de Antonio. Antonio era un tío muy afable, un tío extraordinario y tocaba muy gracioso, cantaba muy cortito, pero sabiendo lo que quería. Él cantaba muy bien, entonaba muy gracioso, muy bien, muy con su vocecita, pero a él le gustaba, era un cantador, era guitarrista para acompañar, pero que sabía lo que sabía de canto, la barbaridad. Era un aficionado de oro puro. En estos tiempos, tocar con emoción era considerado mucho más importante que poseer una técnica avanzada. Sin embargo, en Madrid bullían los comienzos de técnicas más sofisticadas. El pionero fue Ramón Montoya, que tomó prestadas técnicas de la guitarra clásica, formando así la base de lo que con el tiempo llegaría a ser la guitarra flamenca de concierto. Aunque aún quedaba un largo camino, la revolución ya estaba gestándose cuando Antonio Sánchez empezaba su carrera. En este difícil escenario de la posguerra española, lo habitual era sacar a cada niño de la escuela a partir de los 10 años. Antonio hizo lo propio con sus hijos. La primera fue su hija María, para ayudar a su madre con las tareas caseras y los niños. Cuando María empezó a trabajar fuera de casa a la edad de 15 años, o cuando cada chico empezó a ganar dinero como artista, todo el dinero era entregado a Antonio. Esta era la pauta habitual seguida por las familias de entonces. Pero la musicalidad innata de Antonio era considerable y con el tiempo y el contacto con artistas más versados, las piezas empezaron a encajar. Uno de los cantadores locales que sí cantaba a compás, el gitano Rafael de la Rosa, el Tuerto, resultó ser valiosísimo para Antonio, el cual adquirió el apodo artístico de Antonio de Algeciras. Se metió de lleno en el flamenco hacia 1930, cuando las juergas tenían lugar principalmente en apartados cabarets y bares, ventas y casas de mala reputación. Al poco tiempo Antonio ya formaba parte de un grupo de flamencos festeros que a menudo incluía artistas de la talla de Antonio el Chaqueta, cantaor, su hermano Chaleco, bailaor, Antonio el Flecha, cantaor, Antonio Jarrito, cantaor, su hermano Joaquín, bailaor, Brillantina de Cádiz, Paco Laberinto o el cantaor Churrurrú de la Isla. Excepto cuando hacían sus giras en tiempos de feria o eran llamados a alguna otra función, estos artistas solían parar en un cabaret local que existía en Algeciras llamado Pasaje Andaluz. El Pepe, que canta, ese para que tocara la guitarra también, le tenía que dar padre un duro. Un duro, si no la cogía. Al Paco le decía, tú te sientas ahí. Y cuando él llegaba, como estuviera por allí por la puerta o algo, ya le estaba formando un miti. También era costumbre irse a casa de Antonio, en la que había un precioso patio ideal para el flamenco. Su esposa Lucía le servía café, la inevitable botella de brandy hacía acto de presencia y de esta forma continuaba la fiesta. En cuanto llegaban, Antonio levantaba a sus hijos, a María para que cantase y a Ramón para que les acompañase con la guitarra. De esta forma, les fue proporcionando una experiencia valiosísima para su conocimiento del flamenco, sin necesidad de someterse a la agitada vida del cabaret. Cuando iba de gira por las ferias, Antonio trababa conocimiento con el resto del mundo flamenco. En la Feria de Sevilla se codeaba con Niño Ricardo, Melchor de Marchena, Manolo de Huelva, Diego del Gastor y acompañaba a muchos de los grandes bailaores y cantaores. Sin duda, un momento importante en la vida de Antonio fue su boda con la portuguesa Lucía. Su ciudad natal era Castro Marín, situada enfrente de Ayamonte, al otro lado del río Guadiana. Antonio la conoció en 1934, cuando ésta se hallaba en Algeciras visitando a su hermana. Se casaron ese mismo año y pronto se convertirían en familia numerosa al nacer sus 5 hijos: María, Ramón, Antonio hijo, Pepe y Paco. Antonio nunca permaneció inactivo. Esa larga lucha por sacar adelante a su familia trabajando en varios oficios
habían hecho de él un trabajador incansable y una persona con amplia experiencia en el mundo artístico. Con el mismo ímpetu, siguió negociando los contratos de los discos de Paco hasta principios de los años 80 y controlando en general no solo la carrera artística de su hijo menor y demás miembros de la familia, sino también de una auténtica leyenda del cante flamenco, la de Camarón de la Isla. Antonio jugó un importante papel en la formación artística de Camarón de la Isla, moldeándole y ayudándole a aprender nuevos cantes, ya que cuando Camarón llegó a Madrid era muy joven y no era todavía un cantaor completo. Antonio no solo instruyó al artista isleño, sino que también compuso todas las letras de muchos de sus discos, en los cuales cantó Camarón en colaboración con Paco de Lucía. El primero, Camarón, con la colaboración de Paco de Lucía en 1971, o el segundo LP, Soy Caminante, en 1974. Sin embargo, no todo era pura diversión, ya que en la mente de Antonio bullía un plan maestro. Este plan maestro lo define el fabuloso flamencólogo y también guitarrista americano Don Porem en su libro sobre la figura de Paco de Lucía. En la década de los 50, Porem, que se encontraba trabajando cerca de Morón de la Frontera y que ya tenía formación en la guitarra flamenca, descubrió el que llegaría a ser personaje fundamental en su vida, el tocador Diego Amaya Flores, Diego del Gastor. Su admiración por Diego quedó plasmada en varias publicaciones escritas con un estilo abierto y ameno que provocaron un auténtico peregrinaje de jóvenes aficionados extranjeros al pequeño pueblo de Morón de la Frontera, donde Porem había abierto una especie de centro que proporcionaba alojamiento y clases de guitarra y baile, además de frecuentes fiestas con artistas de Morón, Utrera, Lebrija, Alcalá y otros lugares señeros para el flamenco. Aún hoy en día, cientos de norteamericanos siguen buscando el ideal dibujado por Don Porem de un tipo de flamenco reflejado en sus emblemáticos libros Art of Flamenco y Lives and Legends of Flamenco, ambos traducidos a varios idiomas. Antes de la Guerra Civil y junto a la saga de los Chaqueta, existió una figura local de gran repercusión en el flamenco de la época, Corruco de Algeciras. Un notable cantaor que, aunque usó el mismo apodo de la ciudad que después llevaría Ramón Sánchez tantos años, había nacido realmente en la vecina localidad de la Línea de la Concepción. Fue en plena Guerra Civil cuando la ciudad que le daría su nombre artístico le vio nacer. Era un 5 de febrero de 1938. Lucía daba a luz a Ramón Sánchez Gómez. Cuando aún era un adolescente, empezó a acompañar a su padre a las juergas donde Antonio se buscaba la vida tocando la guitarra al señorito de turno y donde el pequeño Ramón se incorporó como aprendiz en estas largas fiestas que se celebraban en casas privadas o cabarets. Desde muy pequeño, Ramón empezó a hacer pinitos con la guitarra acompañando a su hermana María y a los demás artistas flamencos que llegaban con su padre por la mañana después de la velada flamenca. Ramón recordaba cómo su padre venía de tocar y se traía a casa a cantaores como Chaqueta o Jarrito. Este último era una de las grandes figuras de la comarca y de toda España. Desde que contaba 15 años, cantaba en la Venta del Cobre o en el Kiosco de Veneno, situado en la desaparecida Plaza de Toros de la Perseverancia. En palabras de Ramón, su padre Antonio les enseñó todo lo que había aprendido del arte de tocar la guitarra. Esto incluía poner las manos y las escalas, unos cimientos muy buenos que luego desarrolló junto a Valderrama, ya que en su compañía iba José María Pardo, un seguidor del grandioso guitarrista Niño Ricardo. Aunque Ramón se consideraba un buen guitarrista, siempre saltaba la figura de su hermano menor Paco, aludiendo a su genialidad. La figura del padre de Ramón es recordada por este como la de un hombre enérgico y autoritario, aunque insiste en desmentir muchos de los comentarios acerca de que les pegase de niños para obligarlos a estar tocando todo el día. Al ser mayor que Paco y Pepe, nunca estudiaba con ellos y por aquel entonces ya tenía una vida independiente. Hay mucha leyenda alrededor de este periodo en el que Antonio Sánchez educó a sus hijos. Era costumbre en la época retirar pronto a los niños del colegio, pero lo cierto es que Ramón consiguió hacer alguna enseñanza complementaria, como sacarse un título de contabilidad, algo difícil para una familia económicamente modesta como la suya. Un punto clave en la carrera de Ramón